poner eso. Buenísimo. Ya estamos grabando, así esto queda, después va a quedar colgado en YouTube por si lo quieren compartir o demás. Bienvenidos a todos los que están conectados. Mi nombre es Federico Siders, soy el coordinador de la Comisión de Ganadería de CREA Litoral Sur. Y hoy tenemos el espacio de este encuentro virtual de negocios ganaderos, adaptación a las oportunidades y del escenario actual. Les cuento un poquito de cómo va a ir la tarde de hoy o lo que queda de la tarde de hoy. La idea es, en un primer momento, contarles de mano de quienes son los protagonistas de Invernea, una empresa que está realizando negocios en ganadería algo diferentes a los habituales en la región. Y después de eso, van a estar Lara Gotham y Pilar Sayagués del área de ganadería de CREA, contándonos un poco de las expectativas del negocio ganadero, algunas relaciones de precio y cómo estamos hoy. La dinámica va a ser ese orden. La idea es arrancar con la presentación del caso de Invernea. Vamos a tener un espacio de preguntas, después la presentación de Lara y Pilar y otro espacio de preguntas. Así que la idea es hacerlo interactivo, dinámico. Los que quieran preguntar, levanten la mano o ponen en el chat y lo vamos intercalando. Contarles que el sponsor para esta jornada es Monasterio Tattersall. Les voy a pasar un pequeño video y arrancamos con el caso de Inverness, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Monasterio, por ser sponsor de este evento. Pongo la presentación de Invernea, ¿les parece? Perfecto. Y, y si quieren, les doy espacio para que se vayan presentando. A ver si se las puedo compartir. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí, ahí va. Dale, buenísimo. Perfecto. Bueno, Bueno, buenas primero que tardes. todo, gracias por estar acá y ahora sí, Dale. todo suyo el Gracias, espacio. Federico. Buenas tardes, mi nombre es Mariano del Pino, yo soy el gerente general de Invernea. Están acá conmigo Tomás Villar, Marcos Quiroga y Fernando González Torres, del área de operaciones de Invernea, quienes me van a ayudar a contarles y a explicarles y a atender un poco de inquietudes del lado de ustedes, de qué es Invernea, cómo se creó, cuál es el fin, qué vemos para adelante y qué viene a tratar de aportar al mundo ganadero. Invernea, en un resumen rápido, nace en el año 2020 con inquietud de los socios fundadores de cómo integrar el mundo de la economía real, en particular la ganadería, al mercado de capitales y cómo el mercado de capitales, entendido como grandes inversores institucionales, podían participar en ganadería y así ampliar su cartera de inversiones. De esa manera empezamos a pensar y a buscar los formatos y las estructuras jurídicas que nos permitieran llegar a ese tipo de inversor, que no es el que habitualmente convive en el mundo de la ganadería, y a través de la constitución de fondos de inversión directa, a través de la figura de fideicomisos, constituimos unos instrumentos jurídicos que permiten que inversores del tamaño de grandes compañías de seguro internacionales o fondos de inversión internacionales, que son quienes nos acompañan hoy, pueden a través del mercado de capitales y de la oferta pública participar de estos fideicomisos que lo que tienen como misión es integrarse en la cadena de la ganadería. Ahora específicamente vamos a qué parte de esa cadena. La estructuración de eso implica hacer una oferta pública. Esto quiere decir salir al mercado de capitales con un instrumento que cuenta cuál es su actividad operativa. En el caso nuestro particular, está orientada a la recría de ganado, a campo.
ingresando con terneros más o menos de 200 kilos hasta los 350, 360 kilos, el ciclo pastoril de recría, y eso se vuelca en un plan de inversión que se lleva al mercado de capitales y durante 48 horas quienes estén interesados de ese mercado de capitales a participar suscriben la cuota parte de un fideicomiso. Eso hicimos en el primer fideicomiso, hoy tenemos 5 en ejecución. El primero de ellos que arrancó ahí sobre fines del 2020 y el último lo sacamos en el 2024. Y la estructura, como les decía, tiene la característica de ser público y eso implica distintas características desde el punto de vista de la formalidad de información y de reporte. Es absolutamente transparente y comunicado mensualmente a través de informes de gestión que nosotros ponemos a disposición en la página de la Comisión Nacional de Valores, que es el ente que controla, digamos, el funcionamiento de estos fideicomisos. Lo hacemos además a partir de la presentación trimestral de balances auditados por Ernst & Young, con lo cual toda la información del rumbo del negocio y de la integridad de los activos de los fideicomisos está avalado y controlado por la Comisión Nacional de Valores y por una auditoría externa llevada adelante por Ernst & Young. ¿Cómo está estructurado, digamos, el negocio? Esa es la estructura, si queremos, formal en la cual estamos enmarcados. El sentido del negocio es presentarle primero a los inversores una opción de instrumento financiero a través del cual puedan participar de una inversión en economía real, en particular el tema de, como decía recién, recría de ganado, y que eso les generara una vinculación a un activo biológico de economía real y pyme, ahora vamos para ese capítulo, y que tiene un correlato para ellos en su cartera de inversión a un activo que tiene en su evaluación un correlato con dos variables muy importantes para todos los inversores institucionales, que son el tipo de cambio y la inflación. Obviamente que el ganado, y como todos sabemos, tiene un comportamiento respecto a esas dos variables bastante díscolo y desacoplado, pero en periodos de largo plazo, que es lo que nosotros miramos, estos fideicomisos tienen 10 años de vida, esas variables tienden a converger en distintas ventanas, en distintos momentos, pero si uno permanece un largo periodo, tienden a converger. Y eso a los inversores institucionales les genera un confort bastante particular porque no todos los instrumentos que están en el mercado de capitales disponibles tienen esa característica. Tenés ON, pymes emitidas en pesos con una tasa, esa tasa puede arbitrar o no contra la inflación o contra el tipo de cambio, lo mismo con un instrumento nominado en dólares y con la tasa en dólares. Y como siempre decimos, los inversores no buscan un solo tipo de instrumentos, sino que arman carteras con distintas características. Y esta calza bastante bien, digamos, en esa mirada de tener distintos instrumentos disponibles. Hay una particularidad bastante especial en nuestra estructura, que es un instrumento con categorización PYME. Esto quiere decir que la mayor parte de los actores de la cadena del ciclo de la ganadería son actores pymes, y eso permite que el instrumento tenga esa categorización y califique como una inversión pyme, que para ciertos inversores institucionales es un requisito de conformación de cartera. Y después esa estructura financiera tiene 2 o 3 características adicionales para los inversores, que son el diferimiento del impuesto a las ganancias, o sea, cada incremento del valor de cuota parte mensual que genera Invernea no le devenga al tenedor de esa cuota parte la obligación de tributar impuestos a las ganancias hasta que se distribuyan dividendos o la finalización del ciclo. Con lo cual, podés registrar una ganancia cada uno de los meses, contablemente, soportada por todo lo que decíamos recién, de los balances trimestrales auditados y demás, sin que eso implique un devengamiento de impuesto a las ganancias. Y en el camino del desarrollo de esta figura, sacamos una serie 3, nosotros tenemos el Fideicomiso Financiero Invernea Ganadero, que fue el primero, y 4 series del Fideicomiso PYME, digamos, que es Proteína PYME, se denomina,
En la serie 3 decidimos sacar uno destinado específicamente a personas físicas, encontrando que además de los beneficios que contábamos recién respecto al impuesto de ganancias, para las personas físicas, la tenencia de estas cuotas parte de fideicomisos no tributaba impuesto a los bienes personales, con lo cual es un activo que tiene, digamos, ventajas impositivas significativas. Eso respecto a cómo está conformado y a cómo está estructurado Invernea. Dentro de esa estructuración, y con los 5 fideicomisos que nosotros tenemos hoy en funcionamiento, tenemos bajo administración unos 40 millones de dólares nominados en pesos, que implican unas 40.000 cabezas de ganado y unas 15.000 toneladas de grano. Básicamente es el activo que tenemos bajo administración. ¿Cómo está eso distribuido y organizado? Eso, a lo largo de la vida de desarrollo en Bernea, fuimos desarrollando, digamos, distintas estrategias para tenerlo alocado en distintos lugares del país. Si bien arrancamos en el primer fideicomiso bastante focalizados en la zona del NEA, hoy por hoy tenemos en 7 provincias explotaciones ganaderas con cabezas de Invernea. Eso nos Perdón, da... Mariano, voy bajando en la presentación, Sí, avísame y voy sí, avanzando. perdón, perdón, perdón. Yo trato de no ser lector de lo que presentamos, así es un poco más ágil, pero bueno, un poco el perfil de, si después la vamos a compartir, el perfil de los inversores está ahí volcado, los números están ahí este, expuestos. Y algo muy importante es todo lo que tiene que ver con la performance y los activos de Invernea está disponible en la plataforma de la CNB, con lo cual es de acceso público, por eso no me detengo mucho por ahí en los números, lo pueden consultar y hacerlo un poco más ágil. Como les contaba, en el desarrollo de la evolución de los negocios fuimos descubriendo distintas estrategias para mitigar riesgos, para diversificar ese riesgo, para obtener rindes distintos, que es por ahí donde más me quiero concentrar en la charla, ya yendo al operativo y saliendo de la estructura, y el perfil de capitalizadores con los cuales Invernea trabaja. ¿Cómo está estructurada la parte operativa de Invernea? Nosotros levantamos fondos del mercado de capitales, se nos acredita en nuestras cuentas bancarias el dinero recaudado, y lo que hacemos con eso es compramos ganado que luego lo alocamos en campos de capitalizadores con los cuales nosotros celebramos distintos acuerdos. Y esos acuerdos son básicamente de 2 tipos, de pastaje en la minoría de ellos y de capitalización en la mayoría de los casos. Y como todo esto obviamente no era en esta escala tan común, fuimos desarrollando el perfil de capitalizador que calza con todos los requisitos que yo les contaba recién que implica un fideicomiso. Y hoy por hoy, después de ya 4, casi 5 años de camino, tenemos mucho más delineado el perfil de capitalizador que calza justo con estos requisitos y tiene que ver con aquel capitalizador que entiende el negocio ganadero como un negocio de productividad, que desarrolla esa actividad bajo estándares y bajo métricas que es necesario ir monitoreando permanentemente, que tiene su productividad determinada en función no solamente a la capacidad del suelo, sino a toda la intervención que puedan hacer en ese suelo, y medidas para saber cuánto es el rinde que tiene que dar cada hectárea o cada espacio de su campo. Y eso lo fuimos construyendo junto con los capitalizadores. Hoy tenemos más de 42 capitalizadores trabajando con Invernea, y seguimos desarrollando tableros de control y de seguimiento y de productividad que nos permite justamente estar alineado con el interés de cada uno de los capitalizadores. Como yo les contaba, Invernea, si bien nació queriendo unir el mundo mercado de capitales con la economía real, después cuando fuimos al negocio en sí, encontramos que es una herramienta muy poderosa para financiar a los capitalizadores con los que trabajamos. Esto quiere decir la financiación del capital de trabajo que nosotros podemos aportar para que el capitalizador o dueño del campo pueda volcar el capital que hoy tiene puesto en su ganado en otras mejoras o desarrollo productivo o ampliación o compra mismo de la tierra, es un apalancamiento que termina siendo súper útil para el productor y que además tiene una certidumbre que es el productor se endeuda o toma este negocio
tomando el riesgo de de la misma unidad de medida que genera, que son kilos de carne. O sea, cuando alguien toma un préstamo o se endeuda, generalmente toma una tasa que es una variable que no maneja y que es difícil de valorizar respecto a la inflación, al tipo de cambio, qué tipo de negocio está encarando y qué riesgo está tomando. En los contratos que nosotros tenemos con los capitalizadores, la contraprestación que ellos se comprometen a dar es en rendimiento, en kilos de carne, lo cual, si tienen medido, y ahí voy a lo que decía antes, la productividad y saben que su campo da determinada cantidad de kilos de carne, el riesgo que toman está atado a su propia productividad y no tienen ese eventual descalce que le puede generar una tasa o un tipo de cambio. Y terminó siendo una herramienta que es mucho más poderosa y dúctil para los productores que para los inversores, que lo es, pero de otro lado. Pero encontramos mucho más receptividad en la cantidad de productores que le es útil la herramienta. Eh, la verdad que, como siempre decimos nosotros no somos una empresa ganadera, somos una empresa financiera que sirve para flexibilizar el mundo de la ganadería y para llevar a este concepto de la productividad y de saber realmente cuánto rinde un campo y cuánto necesitamos rinde un campo, eh, a colaborar en esa transformación un poco de ese mercado que tiene mucho para desarrollar. Creemos que con todo lo que es tecnología y todo lo que es avances en mediciones y demás, tiene mucho para dar y para desarrollar. Con lo cual terminó siendo una herramienta para los dos lados, ¿no? Para los inversores y para los productores. Y en ese mundo de los productores encontramos un montón de inquietudes, de gente, como decía, que quiere capitalizarse comprando un campo y deja de invertir en su capital de trabajo y lo pone en los fondos, o de lo que quiere hacer inversiones y generar pasturas, o quiere hacer inversiones y cambiar maquinaria o instalaciones. Es una herramienta súper ágil y de ciclo corto. Nos ha pasado en algún caso en Salta donde había un capitalizador que quería armar un stock de madres para hacer cría, negocio que nosotros no hacemos, y a través de la capitalización se quedaba con las hembras y armaba su stock de madres apalancado contra su propio rodeo. Le comprábamos la generación de ternero en su propio campo, los dejábamos ahí, al cabo del ciclo de la recría, seleccionaba las hembras con las que quería quedarse por un tema de cualidades genéticas y demás, iba armando el stock de madres a través del apalancamiento con Invernet. Cuando cumplió el ciclo de la cantidad de madres que querían generar, cambiamos el modelo y lo achicamos, en algún caso siguieron solos, con lo cual es un puente financiero, como decía antes, apalancado en carne. ¿Qué creemos que es clave en este momento? Un poco lo que decíamos recién, el tema de estar muy encima de la productividad, de las mediciones, de entender de qué es lo que le tenemos que poner al suelo, además de lo que ya hay, para que esa productividad dé, lo que necesitamos en el caso de Invernea que dé, y bueno, trabajar muy cerca de los capitalizadores para estar sobre ese dato, estar sobre esa medición y generar la mayor cantidad de kilos posibles por hectárea y por animal. Eh, ¿Qué vemos y qué buscamos? Justamente eso, ser una herramienta y un puente que colabore en esa transformación de la ganadería en un sector más tecnológico, más avanzado, así como lo ha hecho la agricultura en otros, de otra manera, digamos, llevarlo también para el lado de la ganadería. Hoy estamos enfocados en el año que viene en ser mucho más profundos en el tema genética, en reducir los índices de mortandad, mejorar los rindes por hectárea, estar mucho más cerca de la generación de pasturas diferentes y de técnicas de rotación. Eh, Estamos ahí, se nos acerca muchísima gente con novedades tecnológicas de conteo y de mediciones y de pesadas a través de, como ya sabrán, cámaras, drones, chips, un montón de cuestiones que hacen a avanzar y a mejorar y facilitar la tarea de seguimiento del rendimiento en el campo. Eh, Creemos mucho en el tema de la planificación, trabajamos fuertemente en todo lo que es presupuesto para adelante, digamos, de cada uno de los ciclos, de cantidad de cabeza, los kilos esperados, monitorear eso mes a mes para que eso vaya pasando, medir los desvíos, trabajar sobre esos desvíos en mortandad, a través de planes de sanidad, a través de suplementaciones, o sea, tratar de que el negocio ganadero sea
lo menos, o tengan la menor porción de incertidumbre posible para las dos partes. Y cuando eso se da, o cuando logramos que eso tenga sus frutos, que lo logramos, es todo más previsible y más fácil de planificar para adelante, tanto para el productor como para nosotros. Y creemos que ahí hay mucho para desarrollar y estamos trabajando fuertemente en eso. Eh, y atrás, como contaba eso, integrar las distintas cadenas. Nosotros estamos muy fuertes en la parte, o exclusivamente, digamos, en la parte de recría pasto, pero vemos el sector de cría como para avanzar en algún futuro cercano con instrumentos específicos de fideicomisos para cría y para desarrollo de proyectos de cría. Y lo mismo para el lado del engorde, siendo el engorde un poco más particular porque tiene una variable que es el tema del costo de la generación de kilos, que bueno, claramente tiene una dispersión que hay que tratar de acotar a través de lo que decimos, planificación, productividad, método, y que no sea tan irregular la cantidad de ganado que uno se anime a encerrar. Y toda esa integración va a generar una mejor condición de negociación hacia la salida de nuestro sector, que tiene que ver con la industria y el consumo, y tener stock más previsibles en fechas y en cantidades a cada ventana que la industria requiera ganado para faenar, ¿no? Es un poco lo que nos pasa, nos acercan muchísimo la gente de la industria tratando de estabilizar esos flujos de entrega en cantidades y en kilos, y bueno, para eso no hay otro camino que ir a la planificación y tener lo más medido posible cómo va la fábrica, como le decimos nosotros, generando kilos en cada uno de los establecimientos que estamos. Así que, eh, nada, un poco era la idea de contarles de manera, por ahí pasé medio rápido de sobrevuelo, pero prefiero abrir y escuchar por ahí qué les interesa conocer o sobre qué profundizamos un poco más de lo que es Invernea hoy. ¿Sí? Ahí preguntas y dudas y cosas que querramos ir charlando, les doy la derecha para ver cómo la quieren encarar. Sí, comenzamos. Voy, Mariano, si puedo, con alguna pregunta Dale, de algunas cosas que estuvimos charlando previo a esto. dale. Eh, Primero, preguntarles cómo es la estructura actual de Invernea para el manejo de estas 40.000 cabezas, Ujú. cómo lo hacen y cómo interactúan con los campos donde trabajan hoy. Perfecto. Ahí nosotros tenemos algo que denominamos nodos, que son distribución del país por sectores, y en cada uno de los sectores o áreas tenemos un responsable de Invernea, y luego en la oficina central es gran parte de la ocupación de Marcos Quiroga, que está acá con nosotros, que lo que hace es tener vínculo directo con esos responsables de nodo y los operadores capitalizadores en cada uno de los campos. Tenemos dividido por NEA, tenemos Buenos Aires, suroeste de Provincia de Buenos Aires, que ahí tenemos la zona de Madariaga y demás. Después tenemos otra área en lo que es Santa Fe y Córdoba, norte de Santa Fe y Córdoba, y San Luis, como áreas grandes. ¿Okay? Después eso abarca varias provincias. Bueno, Salta lo tenemos ahí con el norte de Santa Fe y Córdoba unido, Bien. pero a la pregunta tuya, lo tenemos dividido en 4 nodos con responsables en cada uno de los nodos, y dentro de esa estructura, por ejemplo, en la zona madriana tenemos personal administrativo, personal de campo, veterinarios, ingenieros agrónomos que recorren cada uno de los campos, eh, nada, acompañando al productor y ir viendo cómo evoluciona la hacienda que tenemos en cada uno de los casos, ¿no? Bien, y en esos seguimientos, ¿cuáles son los parámetros que hoy están mirando para evaluar los resultados en cada contrato? O sea, ¿qué es lo que evalúan mes a mes o en las recorridas o en el negocio para ir midiendo el rendimiento? ¿Y de qué forma? Dale, ahí te dejo a Marcos, así no soy Dale. monoparlante. Bueno, buenas tardes. Bueno, un poco la tarea de la que yo me ocupo, junto con Santiago Neto también, es un veterinario que está con nosotros, es Está conectado. Está él está conectado. conectado, es ir viendo un poco cómo está el estado de los campos, cómo va la evolución de los kilos, y proyectar para adelante para planificar cuándo serán los fines de los ciclos.
Hacemos bastante seguimiento en medición del engorde, digamos, promedio diario. Tenemos una tabla bastante detallada de cómo va esa evolución. Tratamos de hacer la mayor cantidad de pesadas parciales posibles, sin generar pérdida de peso. Y ahí vuelvo a lo de la tecnología y demás. Estamos viendo de hacer algunas pruebas con ser lo menor invasivo posible con el ganado para poder tener un estado de evolución. Y por ahí, a diferencia de la ganadería tradicional, como nosotros somos un ente que mensualmente tenemos que hacer un informe público con el grado de avance de ese engorde, si bien hacemos gran parte de estimaciones, las tratamos de validar con la mayor cantidad de mediciones posibles intramés. Pensemos que cada mes, nosotros de las 40.000 cabezas tenemos que, y de los 42 establecimientos, tenemos que tener una estimación, la mejor estimación posible del grado de avance en ese mes de esa hacienda. Lo cual es un trabajo que tiene bastante de estimación de ojo, y tratamos de meterle la mayor cantidad de dato duro a través de pesadas, de tratar de tener rotaciones lo más seguido posible para que esas pesadas coincidan con ventas y poder teniendo datos ciertos de esa evolución. Pero bueno, bastante intervención por ese lado. Sí, perdón, Mariano. E interactuar permanentemente con los productores. Total. Para que eso sea lo más óptimo posible. Totalmente, totalmente. Al fin y al cabo somos socios, que es lo que hablamos hace un rato, estos contratos de capitalización. Entonces, en parte vamos controlando, pero los dos estamos buscando ganar kilos. Pero bueno, sí, creo que la pregunta iba a las patas ahora, vendría a ser ganancia de peso vivo, coincidir en los momentos comerciales que nos competen y al mercado. Y bueno, todo lo que es sanidad y ratios de mortandad, mantenerlos a la raya. Vos sabés que, aprovecho, Fede, y la hago de vuelta, cosas que charlábamos el otro día, que me vengo acordando. En la interna nuestra, obviamente que en todo negocio es muy importante mirar el mercado y entender la ventana de oportunidad de precio, pero yo hincho bastante para que eso sea un factor casi que ni miremos. Como siempre digo, el precio para nosotros es un dato externo para poder enfocarnos en la productividad. Yo siempre hago el mismo chiste de si yo pudiera vender todos los días al menos una cabeza, al fin de año tendría el promedio del índice de esa categoría capturado, que es al final el sentido de estas estructuras financieras. Y ahí vuelvo para atrás. Nosotros somos una estructura financiera donde nuestros inversores tienen la expectativa a fin de año de alcanzar el índice promedio de crecimiento del precio de la categoría que nosotros sacamos, independientemente de cómo lo hayamos hecho. Y obviamente la captura del precio tiene toda una estrategia. Tenés que caer, obviamente, a las ventanas donde esperás mayor precio y demás, pero como nos pasa este año teníamos que comprar una cantidad enorme de terneros y veíamos que el precio no terminaba de aflojar, y bueno, en algún momento lo tenés que comprar. El negocio lo tenemos que hacer igual, lo tenemos que comprar y tenés que hacer promedio en la entrada, ganar en productividad, y que la productividad sea un dato cierto y que sea necesario para devengar la rentabilidad que tenemos. Y después que el precio nos acompañe y logremos alcanzarlo. Pero si por algún motivo la variación precio fuera cero, el rendimiento del fondo tiene que estar atado a la productividad esperada. Que alguien ya seguro va a preguntar, y esperar que lo pregunte alguno, ¿cuál es esa productividad esperada, ¿no? Acá hay dos preguntas. Una en relación a lo que comentabas recién, y si querés profundizar un poco ahí, es cómo analizan las relaciones de compra-venta para decidir estas compras de terneros. Y la otra es más vinculada hacia los campos, cómo analizan los perfiles de los campos, y profundizo ahí, según lo que charlamos antes, también cómo son los contratos que están realizando hoy con los campos, qué particularidades tienen, que no son los contratos que hacían al principio, por ejemplo. Tal cual. Ahí a la primera, que es el tema de la oportunidad de compra y venta, como te contaba, como estamos en un esquema de planificar la mayor cantidad de ganado para la salida, queremos que sea sobre el último cuatrimestre. Ahí Tomás está a cargo siempre del área comercial, con lo cual es lo que él más conoce, pero te diría que independientemente de cómo vaya a estar el precio, la fábrica está orientada a que en el último cuatrimestre nosotros tengamos el producto terminado para salir, y en el primer
cuatrimestre del año, o si querés de marzo o de febrero a mayo, comprar los terneros de reposición que tengamos que tener. No es que exclusivamente sea ahí, pero sin duda que la mayor parte va para ese lado. Si después el precio no es el indicado, podés estirar un poco, pero la planificación hace que en esas dos ventanas entremos. Y nosotros nos fijamos pautas de precios y lo que decimos nosotros, la tablita de valores de compra y de venta, pero sin dejar de hacerlo. Honestamente, este año no pasaba. El precio que nos habíamos pautado como precio de compra estaba por abajo de lo que es el mercado, y en un momento tomamos la decisión de igualmente salir y comprar, porque el negocio lo tenemos que hacer. Nosotros, a diferencia por ahí de un productor tradicional, nosotros tenemos 10 ciclos, si fueran anuales, por la vida útil de los fideicomisos inicial, que son 10 años, y lo tenemos que llevar adelante los 10. Y con la productividad que acordamos o nos proponemos tener. Con lo cual, no es que no miramos el precio, pero no nos impide y no nos deja de hacer sentido hacer el negocio que tenemos que hacer. Tratamos que dentro de las ventanas que yo te contaba, capturar la mejor oportunidad, pero nosotros la reposición y rotación de ternero mayormente ocurre en los meses que te decía, febrero o mayo. Y el producto terminado tiene que estar en el último cuatrimestre. Tenés campos que salen en distintos momentos, pero la gran mayoría, te diría el 80%, está focalizada en esas dos fechas. Y después me había preguntado el tema de los tipos Los de campos, corte. los perfiles de los campos y los contratos que están haciendo hoy. Tal cual. Ahí vuelo para atrás en la historia, cómo arrancamos y dónde estamos. Cuando arrancamos, fue tan impetuoso el arranque que casi que salimos con un montón de dinero en la mano a ver dónde colocábamos la mayor cantidad de hacienda posible en pocos establecimientos. En agosto, ¿viste? Salimos en una época media complicada, salimos en agosto a poblar campos, a comprar haciendas, salimos medio descalzados de la zafra. Tal cual. Y ahí, sin pecar de ser muy técnico, como este es un instrumento de la economía real y la CNB regula actividades bastante más fáciles de prever, tiene ciertos indicadores o ciertos requisitos que nosotros no podemos dejar de cumplir. Por ejemplo, cuando vos constituís un fideicomiso de este tipo, el tiempo que te da la CNB para agarrar el dinero y convertirlo en tu activo subyacente, que en nuestro caso son cabezas de ganado, te da un plazo. Y ese plazo, ahí corregime Nacho si no lo voy a pifiar, al principio eran 6 meses y después nos lo bajaron a 3 meses, y en algunos de los fideicomisos nos agarró la peor época de la seca del 23. Y nosotros tenemos en la mano un montón de dinero, campos secos, para comprar terneros chiquitos y meterlos a ver qué les pasaba. Bueno, fue todo un ejercicio donde hicimos un intercambio con la CNB de información y de criterios y de explicaciones por las cuales poner el activo del fideicomiso para cumplir una normativa generaba un riesgo de mortandad, si querés, elevada, que requería otro tipo de flexibilidad. Y bueno, nos fue relativamente bien. Después de 2 o 3 idas y vueltas, encontramos un poquito de flexibilidad en eso, pero el punto venía a que iniciamos la primera parte de Invernea en una época, como decía Tommy, que no era ideal para comprar. Entonces entramos en campos con el concepto de cuanto más ganado pusiéramos en la menor cantidad de campos, mejor íbamos a estar. Eso fue mutando al punto absolutamente inverso. Hoy pensamos al revés. Hoy pensamos que depende del establecimiento, obviamente, la ubicación, no tener más de 3.000 cabezas, 3.500 en algún caso, por establecimiento. Eso genera un mucho mejor control de la productividad, una mejor distribución del riesgo, un mejor desarrollo de una estructura de capitalizadores amplia y no estar en manos de pocos capitalizadores que después te genera un límite, y nos da la chance ahora de, como está hoy la relación con la agricultura, precios y demás, empiezan a aparecer oportunidades en zonas núcleo, que es la que normalmente nos es más difícil de conseguir buenas oportunidades de campo. Hoy no se está pasando. Pero en paralelo, le contamos a Federico el otro día, no dejamos de ver y estamos haciendo nuevos contratos en zonas que son, no te diría marginales, pero semi-marginales o semi-áridas, o que requieren mucho más intervención para que la productividad se dé. Ejemplo, Chaco, Santiago del Estero, algunas zonas de Salta. Y lo hacemos pensando en el segundo paso. Nosotros sabemos que en algún momento la zona núcleo va a volver a virar hacia otro lado y idealmente, como siempre digo, para simplificarla,
yo tendría las 40.000 cabezas de ganado en Ayacucho, ¿no? Sí. Pero la verdad que eso no va a pasar. Igualmente distribuiría el riesgo, ¿viste? En alguna otra zona del país por otro motivo. Pero tenés que estar preparado y con los capitalizadores desarrollados y con el método de trabajo desarrollado en áreas donde, o secundarias, donde en algún momento vas a necesitar estar. Y de hecho no las dejamos estar. Hoy seguimos estando en zona de San Luis, en zona de, como decía recién, Santiago, Chaco, norte de Santa Fe. Y lo que haces es, detectás primero, me preguntás recién cómo elegíamos los campos. Detectás el perfil del capitalizador, cuál es su vocación de volcarse a una ganadería intensiva desde la intensidad de generar productividad y no solamente de soltarnos en un campo y a pasto natural ver que vuelve. Y con ellos establecemos, por ejemplo, un primer inicio de un lote de 400, 500 cabezas y establecemos parámetros muy claros de lo que tiene que suceder en los próximos 6 u 8 meses. Y en esos 6 u 8 meses nos conocemos mutuamente, entendemos si esos parámetros se van a dar en ese campo y recién ahí das el paso hacia incrementar la cantidad de cabezas a el máximo, como decíamos recién, de 3.000 o 3.500. Los contratos que me preguntabas recién al principio eran el típico contrato estándar para hacerlo simple y depende de la zona, pero de 60-40, digamos, de distribución de 60-40 con terneros de 200 kilos a la entrada. Y fuimos desarrollando ahí sí de la mano de capitalizadores más evolucionados, más sofisticados, generalmente empresas, como las que pueden ver en las presentaciones que teníamos, donde distribuimos los kilos de distinta manera. Tenemos campos donde se tienen muchísima fe los productores y saben que son súper productivos y saben que su campo da. Entonces, ejemplo no vinculante, los primeros 54 kilos son para los fondos y de ahí en adelante la distribución es absolutamente a favor del capitalizador. Llevando muy lejos del 60-40, pero te podría decir 80-20, 75-25 a favor del capitalizador a partir de determinada cantidad de kilos, que son los mínimos que el fondo necesita generar como umbral de productividad. Eso lo que le genera al productor es un interés particular en que esos primeros kilos se den rápido, y ahí cómo llegan a eso, a través de suplementación, pasto natural, lo que sea, ya es un tema si bien lo acordamos con ellos, pero de pura gestión del capitalizador, sabiendo que del kilo 55 para arriba se lleva gran parte del engorde. ¿Viste? Cuando nos decían a nosotros, bueno, pero ustedes ceden, no, mira, cuando vos administrás un fondo fiduciario y tenés 42 establecimientos, tenés que asegurar determinada productividad. Esa determinada productividad son en esos kilos que te decía, obviamente hasta ahí tenemos que llegar sí o sí. Y por ahí con una mirada distinta de un productor individual, este fondo tiene que rendir eso mínimo, con lo cual me tengo que asegurar ese mínimo de productividad a una costa de que el productor después tenga mayor resultado. Lo cual para nosotros es beneficioso porque la verdad que cuanto más rinde el campo, mejor socio productivo tenemos del otro lado. Así que un poco esos vínculos van cambiando, depende cada campo, cada forma de generar esa productividad y de vínculos que se van desarrollando. Nos ha pasado de un primer ciclo a un segundo ciclo, ir evolucionando los contratos, los cuales los conversamos con cada uno de los productores y pagamos capitalizaciones con maíz, o distribuimos kilos, o dejamos madres para stock de cría, como les decía antes. En eso somos bastante flexibles, encontrando la modalidad común que nos deje conformes a las dos partes, ¿no? Buenísimo. Acá una pregunta, y me parece que va un poco en línea también con algunas cosas que venimos charlando, es ¿cómo calculan los resultados económicos? ¿En qué moneda? ¿Kilo de carne, dólares, pesos actualizados? ¿Y por qué? Y de ahí capaz querés compartirnos la visión de largo plazo. Sí. A ver, en todos, la respuesta es en todos. Sí, Me pongo sí. hincha y lo medimos de todas las maneras. Lo reportamos a la CNB en pesos, moneda nacional, porque es la única forma de generar hoy balances hasta ahora. Pero en la interna nosotros lo miramos en kilo de carne, en dólares, en pesos, Dólar MEP Blue. en dólar MEP, Blue, contado con liqui. O sea, hacemos todas las variables para entender además qué mira nuestro inversor. Como te contaba al principio, el inversor nuestro mira, pues, si es un fondo internacional, que tenemos uno muy grande, entendemos que mira el tipo contado con liqui
como tipo de cambio sobre el cual medir su rentabilidad. El inversor de persona física que vendió una posición en dólares para entrar acá, lo mismo con el MEP. Seguramente compañía de seguro lo miramos contra inflación. Y cuando nos sentamos a mirarlo en generación de capitalización, miramos kilos de carne y comparamos el costo de flete, el costo de comercialización, las mortandades, todas expresadas en kilos de carne. Productivamente es en kilos de carne. Exacto, esa es la mirada productiva. Nosotros en el día a día. Y después lo traducimos a cada moneda, digamos, de cada visión. El reporte es pesos. Si la pregunta final era esa. Pesos valuados, ¿cómo se evalúan? Tenemos acordado con nuestros auditores tomar los precios de cada una de las categorías. Solemos tomar la información que brinda campo a campo. Eso es a través de un acuerdo con el auditor en función de hacer un precio representativo del mercado. Después tenemos las situaciones que depende de dónde vendas, depende cómo hagas la operación, ese precio está por arriba, por debajo o coincide. Pero la evaluación mensual que nosotros cerramos y en los balances trimestrales está evaluada con la información de cada una de las categorías de campo a campo. Buenísimo. Estamos un poco en tiempo. Para ir cerrando, voy a hacer dos preguntas más y quedamos abiertos a quienes quieran sumar alguna, las sumamos al final. La primera es, con el cambio de contexto del negocio, ¿qué están viendo hoy para adelante? ¿Si hay algún cambio de estrategia más allá de la parte productiva? ¿Cuál es su expectativa de resultados o de negocios a buscar? Y, y después, ya que nombraron la cría, ¿por qué van a salir del negocio de recría y van a entrar en cría? ¿Qué ven ahí? Y cómo están pensando llevarlo adelante. De atrás para adelante, no es que vamos a Dale. salir de recría y entrar en cría. Vamos a hacer seguramente nuevas series de fideicomisos que los 5 que están van a seguir haciendo recría, perdón. Y nuestra idea es armar fideicomisos para salir y a diferencia de nosotros, donde primero conseguimos los fondos y después buscábamos los capitalizadores, si bien hoy eso ya es más simultáneo, acá es al revés, es buscar 3 o 4 proyectos grandes de cría y salir a fondearlos a través del mercado de capitales. Lo vemos por dos lados. Por un lado, estratégicamente para asegurarnos y tener cierta estabilidad en la generación de los propios terneros que los 5 fideicomisos de recría van a necesitar. Y la segunda, creemos que es una oportunidad actual en el mercado generar mayor cantidad de stock de madres de buena genética. Creemos que para ese lado la productividad, después de desarrollar todo lo que charlábamos antes, la genética juega un rol importante en cada uno de los factores. Es un negocio que finalmente es muy finito y hay 4 o 5 variables, 4 variables que hay que super medir y estar encima, que son el engorde, la mortandad, el tema de los costos de transportes y costos de comercialización. Y cada uno de esos, con una mejor genética, tiene mejores chances de mejor rendimiento. Con lo cual, creemos por ese lado. Pero también lo separamos del mundo que hoy tenemos ya corriendo, porque entendemos que el inversor de ese proyecto tiene que saber que entra a un proyecto ganadero distinto. No es lo mismo la expectativa de resultado de inversión de los fondos que se dedican a la recría que de los que se van a dedicar a la cría. Y básicamente en la velocidad de rotación del capital de trabajo. Si en la recría fuera un año, por poner algo simple, la rotación del capital de trabajo, en el de cría claramente tiene otra velocidad de rotación. Mayor plazo, seguramente, y una inversión de más larga data, ¿no? Un poco lo vemos por ese lado. Pero la respuesta es entre ser complementario con nuestro negocio actual y creemos que hay una oportunidad ahí. Espérame, y bueno, voy a dejarla. Si no, sí, la última pregunta es que no la tiran a mí, que no la tiran, la tiro yo y la cuento. Dale. ¿Te vas a quedar con algo más? No, me quedé con lo de la recría. No, Sí. que vemos para adelante de oportunidad de recría. Eso. De nuevo, más allá del tema y ahora lo dejo a los chicos, de la productividad, estar muy encima de la productividad, profundizar en la genética. Creemos que la ganadería no es que se ha puesto de moda este año, sino que es un negocio que tiene
consolidarse y formar más parte porcentual del mundo agropecuario. Lo vemos por ese lado. Creemos que el tema del consumo de proteína en el mundo va a requerir que tengamos una mejor plataforma de exportación. Y bueno, y ojalá que se recupere y vemos que el mercado interno, que es donde la mayoría de nuestro producto va, debería tener una recuperación. Venimos los últimos largos años cayendo en cantidad de kilos de carne. Eso debería en algún momento recuperar. Eso respecto a la ganadería en general. En particular en nuestro mercado, nosotros vemos que producir carne de esta manera, que es mucho más eficiente y productivo, tiene una oportunidad respecto a hacerlo de manera extensiva y no tan seguida de cerca. Y creemos que va a volcarse cada vez más para ese tipo de ganadería, y este tipo de instrumentos que facilitan el aporte de capital tiene una oportunidad de crecimiento grande. Mi pregunta final, que la voy a encajar con esto, era ¿de qué diferencia había con estos casos que hay en Uruguay, raros y pintos y demás? La diferencia radica primero en una característica grande que me salteé en la estructura esta para los inversores. Los inversores ven los fideicomisos como los de Invernea, con una estructura de mitigación de riesgos basada en 2 o 3 puntos fundamentales, que son: todo el ganado es propiedad titular de los fideicomisos. Ese ganado trimestralmente es auditado por una empresa de las 5 más grandes del mundo, que es Ernst & Young. Es un bien registrable a través de estar cada una de las marcas y de los números de RENSPA en el SENASA. De rápida liquidación en caso de necesidad de salir de la inversión, y con un precio transparente, digamos, siempre el mercado de ex Liniers, ahora Cañuelas, un referente de precio bastante cercano. Entonces, todas esas características de ser un activo que, si bien es un ser vivo con un montón de particularidades, perdón, me olvidé una más. Nosotros tenemos pólizas de mortandad bastante amplias tomadas, que le generan a las compañías de seguro, básicamente, que invierten con nosotros, un confort de mitigación de riesgo en ese sentido, siendo además que toman riesgo de una compañía de ellos mismos, el propio sector, que asegura el rodeo nuestro. Con lo cual, cuando vos, de alguna manera, mitigás el riesgo de una mortandad excesiva a través de una póliza de seguro, sabés que tu activo está chequeado, existe y está bajo la titularidad de los fondos de los fideicomisos, y que a la vez, si tuvieras que salir, porque al final esto, si se juntan todos los dueños de las cuotas partes y deciden finalizar el ciclo y vender el ganado, digamos, una facultad que podrían tener, tenés un mercado transparente que te lo permite hacer, y de manera rápida le da una característica a la inversión bastante atractiva para los inversores. Y a diferencia por ahí de otros modelos, nosotros no tenemos una tasa de rendimiento asegurada cuando emitimos cada uno de estos fideicomisos, sino que vas reportando mes a mes el resultado obtenido. Y eso lo que te permite, parece una diferencia obvia, pero que es muy importante, es no generar un pasivo en utilidad prometida o comprometida que no tenés. Nosotros rendimos bien. Nosotros en este año, por ejemplo, venimos rindiendo más o menos operativamente 15% en lo que va del año, y eso es lo que tenemos. Y si liquidamos todos, que así es, y liquidas todo el patrimonio neto, tiene una rentabilidad sobre el último cierre del 15%. No es que vos vas devengando una rentabilidad distinta a la que obtenés, entonces te vas endeudando y llega un momento que lo que debes de utilidad no lo tenés en el activo. Eso, que por ahí en otros esquemas de inversión ganadera existe, acá es totalmente distinto. Acá es el activo que está, el patrimonio neto, mejor dicho, que está certificado trimestralmente. Si lo salís a vender, está en existencia y está en precio de mercado, ¿no? Que parece una diferencia obvia, pero que es el ancla más importante en la tranquilidad de los inversores. Ahí hay una pregunta, Tomás. Sí. No, esa que la respondo yo. Así te dejo tomar un poco de agua. En cuanto a la liquidación de stock, no, tratamos de entrar a un campo y quedarnos todo el ciclo anual en un campo. Imagínense que si me meten en un campo ustedes y digo a mitad de ciclo quiero salir con toda la hacienda, nos matan, porque se quedan con todo el pasto encima. Con lo cual tratamos de hacer el ciclo completo de la etapa pastoril completa. En algún campo puntual, por ahí sí, ¿viste? Previo acuerdo o hablar con el capitalizador, hacemos una estrategia así, pero tratamos de no estar
el año completo y meter los kilos. Bueno, nos ha pasado al revés, ¿no? Nos ha pasado, me acuerdo, en el año de la seca, que a mitad del ciclo Bueno. un capitalizador te decía no tengo más pasto, y rotamos o vendimos la hacienda. Obviamente entendemos que esto está muy lejos de ser una industria absolutamente previsible. Dependemos del clima, dependemos de varios factores, con lo cual nos adaptamos a eso. Y te pongo la pregunta al revés, que por ahí nos pasó a fin del año pasado. Si el ciclo viene, o si el pasto viene muy bien y el campo viene muy bien, estirás el ciclo y, llegado el caso, y estratégicamente podés estirar el ciclo para aprovechar ese pasto con el animal ya formado. Son contadas las veces que lo hacemos. Nosotros tenemos acotado, por ahí me salté esa parte, cuando vos presentás un instrumento de estos en la CNB, presentás un plan de inversión productiva donde específicamente menciona cuál va a ser tu actividad. Y tu actividad es, o lo que tenemos nosotros aprobado, es ingresar ternero de 200 kilos y retirarlos en financiación del proceso de recría, que es estos 360 kilos para poner un número redondo. ¿Podés extenderte eventualmente algunos kilos más en un campo? Sí, pero tenés que respetar ese proceso de recría mayormente. Entonces, pues en algún campo te podés quedar, pero mayormente tenés que salir a la finalización del proceso de recría e iniciar un nuevo ciclo, ¿no? Como Buenísimo, siempre digo, Joaquín. si haces una maniobra espectacular pasando a un proceso de engorde, difícilmente te aplaudan mucho. Si te sale mal, te tiran con los dos zapatos. Correcto. ¿Puedo Bueno, complementar un poquitito la respuesta a la última pregunta de si se liquida stock para volver a ingresar en otro momento? Además de lo que decían los chicos, nosotros, por la normativa bajo la cual están constituidos los fideicomisos de Invernea, que es una normativa de la Comisión Nacional de Valores que se llama la 870, son fondos que están destinados al desarrollo productivo. Entonces, esa normativa te restringe la tenencia de liquidez durante largos periodos de tiempo. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que estar invertidos permanentemente en activos reales, de la economía real, porque son fondos destinados al desarrollo productivo. Entonces, por supuesto que por las características del negocio hay momentos en donde hay mayor liquidez que otras, en el momento de la rotación de los rodeos o las zafras, etcétera, pero los periodos, las ventanas de liquidez no pueden ser demasiado extendidas en el tiempo porque si no la CNB lo observa. ¿Por qué? Porque el activo subyacente tiene que ser siempre carne, tiene que estar siempre extendido, invertido en activos reales. buenísimo, Ignacio, Lo cual gracias. al final del fideicomiso obviamente está previsto el rescate total, la liquidación del fideicomiso al final, ¿no? Al finish del instrumento, pero durante la vida del instrumento debemos estar siempre invertidos. Y el tema de la duración de los ciclos, que me quedé pensando, digamos, en ese punto, la verdad que tiene que ver con un acuerdo con cada capitalizador, entendiendo cuál es la optimización de la productividad que tenga el campo. Pero claramente tiene que tener un acuerdo, sobre todo nuestro, que somos los titulares de la hacienda y responsables de ese proceso de recría, pero entendemos que esos ciclos pueden tener cierta flexibilidad. No es tan rígido como por ahí te puedes volcar en un contrato, que bastante veces nos pasa, ¿no? Bueno, che, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias por compartir el caso y todas las explicaciones. La verdad que sumamente interesante. Si queda alguna pregunta, la dejamos para el final. Este, así que seguimos, si quieren, con la presentación de Pilar y Lara. Gracias a los Bueno, cuatro, ¿no? gracias a A los ustedes, cinco. gracias. Gracias. Ujú. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si están viendo ahí bien. Perfecto. Bueno, la idea de este espacio, primero me presento, mi nombre es Pilar Sayaez, soy técnica del área de ganadería y de economía de CREA. Un poco el objetivo de este espacio es contarles los principales indicadores del mercado ganadero
En una segunda etapa les vamos a estar mostrando las proyecciones de precios que armamos desde el área de ganadería. Y por último, va a presentar Lara resultados del negocio ganadero. Entonces, un poco para arrancar, nosotros desde el área seguimos varios indicadores. Uno de los más importantes es el de faena, en definitiva porque nos termina mostrando la oferta real de Hacienda. Y entonces lo que tengo en la pantalla es la evolución de la producción. Esto es la producción en miles de toneladas de res con hueso, que es la unidad de medida que nosotros relevamos. Y lo que vemos en la pantalla es que la faena de este año arrancó alta, lo podemos ver en los valores de la curva colorada. Tenemos enero y febrero por encima del promedio, marzo que se ubicó por abajo del promedio y abril otra vez remontó y se ubicó no solo por arriba del promedio, sino también de lo que fue el año pasado. Si nosotros revisamos los números acumulados, esto es el acumulado de enero a abril, vemos que el comportamiento total de esta faena se ubicó por arriba del promedio. Y esto un poco lo que nos determina es que tenemos una oferta sostenida. Esta oferta tiene como principal destino el consumo interno y por otro lado las exportaciones. Las exportaciones en general o durante los periodos de los años previos al 2025 tenían un porcentaje de participación dentro del mercado de un 30%, pero si nos fijamos los datos de este año, ese porcentaje de participación bajó a un 24%. Entonces, lo que les queremos decir con esto es que las exportaciones bajaron, y esto lo podemos ver en el gráfico que les muestro a continuación. Vemos que la faena de abril estuvo en 52.000 toneladas peso producto, y que si lo comparamos con lo que fue abril del año pasado, está claramente por debajo, incluso si bien se ubica un poco por arriba de lo que fue marzo de este año. Recordemos que lo que es los valores de exportación del año pasado fueron récord. Si consideramos la serie histórica, fueron valores récord. Y esto un poco lo que nos quiere decir es que más allá de que hayan caído las exportaciones con respecto al año anterior o con respecto a los años previos, de todas maneras las exportaciones están sostenidas también. En el gráfico que les sigue, en el anterior les mostré lo que es exportaciones en volumen. En este caso lo que tengo para mostrarles es la facturación mensual de las exportaciones, y lo que vemos que los valores son buenos. Una vez más comparamos la columna gris con respecto a lo que fue el año pasado y con respecto a lo que fue el mes pasado de este mismo año. Y si nos preguntamos por qué estos valores mejoraron, es porque los precios de los principales cortes con destino a exportación, acá lo que les muestro son los precios con destino a China, vienen mejorando. Tuvimos una mitad del 2023 y del 2024 con precios bastante estancados, pero después esa tendencia se revirtió y comenzaron a aumentar. Ahora están en $5.200 la tonelada, el full set, y 4.500 lo que es el Chuck and Blade. En cuanto a los precios de la Unión Europea, vemos que también tenemos muy buenos precios para lo que es la Ray Hilton, alcanzaron los $17.500 aproximadamente, y si vemos los de los cortes de la cuota 481 están más estables, pero si los comparamos con la serie histórica, podemos decir que estos valores son buenos. Y acá lo que tengo un poco para mostrarles son los precios del novillo al gancho. Esto es de Estados Unidos, que alcanzó valores para abril de $7.11. En segundo lugar estamos nosotros con $4.87 el kilo del novillo al gancho. Le sigue Uruguay, Australia, y el precio más competitivo lo tiene Brasil, que está alrededor de $3.50.
Bueno, como les comentaba anteriormente, tenemos parte de la oferta entonces de esa faena que va a exportaciones, que ya dijimos que este año alcanzó aproximadamente un 24%, y el resto va a consumo interno. Lo que podemos ver en este gráfico es el comportamiento mensual del consumo interno. Tuvimos un 2024 que estuvo separado en 2 semestres que estuvieron bien marcados. El primer semestre alcanzó valores atípicamente bajos, como fue febrero con 42 kilos o marzo con 40. Pero ya vemos un segundo semestre en donde el poder de compra de la gente, el salario, que es en definitiva lo que tracciona la demanda de carne, se recuperó y esos valores estuvieron cercanos a los promedios. Ya mirando lo que fue el principio de este año, esto se estabilizó, y si quisiéramos revisar el promedio de este año, se encuentra en 48 kilos. El promedio de esta primera parte del 2024 fue 43 kilos, así que notamos cierta recuperación con respecto a lo que fue el año pasado, que, como les dije, alcanzó algunos valores que fueron poco normales. Ya pasando un poco a lo que son los precios, acá lo que tengo para mostrarles son los precios constantes de distintas categorías de Hacienda. Cuando digo constantes es porque están ajustados por la inflación. Y lo que tenemos acá es el comportamiento de precios de un novillo de consumo, es la categoría del novillo hasta 3,90, un ternero de 180 kilos y la vaca buena. Lo que podemos ver es que en el último periodo tenemos una tendencia a la suba en lo que son las categorías de ternero y al novillo, y un comportamiento más estable en el caso de la vaca buena. Y si comparamos estos valores que alcanzamos en abril de este año con respecto a los máximos alcanzados en la serie histórica, podemos decir que, dependiendo de la categoría, pero estos están entre un 20 y un 30% por debajo de estos que les marcaba acá. En cuanto a los precios corrientes, estos son los precios que nosotros relevamos tanto del mercado agroganadero como entre surcos y corrales. Tenemos las mismas categorías, y un poco la idea de revisar estos precios es que después yo les voy a estar mostrando cómo son las proyecciones de acá para adelante, entonces está bueno, tener un pantallazo de cómo están en la actualidad. La categoría ternero alcanzó los 4.000, superó la barrera de los 4.050 pesos, está en los 4.067, 4.100 pesos. Después tenemos el novillo de consumo, que está alrededor de los 3.200 pesos. Y la vaca buena, como les mencionaba en el gráfico anterior, con un comportamiento mucho más estable en el último tiempo, que está alrededor de los 1.800 pesos. Ya pasando a lo que son los precios de la hacienda en dólares, en este caso solamente tengo para mostrarles el novillo de consumo, y en realidad traigo para mostrarles cómo quedaron esos, los precios expresados en las distintas cotizaciones, perdón, con las nuevas modificaciones del gobierno. Entonces lo que vemos es que la brecha entre las dos cotizaciones se achicaron, y que tendieron a acercarse a lo que fue la cotización del dólar del Banco Nación. Ya pasando un poco a lo que son las relaciones de precio, esto nos sirve para ver cómo estamos calzados con respecto a los principales insumos que usamos dentro de la ganadería. Acá tengo para mostrarles algunas relaciones de insumo-producto. Sería la cantidad de kilos de novillo que necesito para comprar una unidad del insumo que estamos analizando. Y acá lo que vemos es, nosotros lo que hacemos es calculamos un promedio, y lo que tengo para mostrarles es que en el caso de la pastura, por ejemplo, esta relación se encuentra un 47% por debajo del promedio, que nosotros consideramos aproximadamente 20 años más o menos de historia para hacer estos análisis. Depende de la serie de tiempo, pero más o menos son esos los años que usamos para hacer estas relaciones de precios. En el caso del empleado rural está un 21% por debajo, del gasoil un 30% por debajo y del fertilizante un 23% por debajo. Lo que vemos, un poco la conclusión a la que llegamos, es que las relaciones insumo-producto son buenas, y esto está explicado por un lado
tenemos acá la gran mayoría de los insumos que presentamos están atados al dólar y tenemos un tipo de cambio atrasado con respecto a valores anteriores. Eso por un lado, y después, bueno, tenemos precios de la hacienda que vienen, digamos, que están presentando buenos valores también, entonces esto nos explica un poco las relaciones positivas. Y otras dos relaciones que tengo para mostrarles son las principales del corral. Por un lado tenemos la relación compra-venta instantánea, esto es relación de precio de un ternero de 180 kilos y del novillo promedio. Acá lo que podemos ver es que la relación se encuentra levemente por abajo del promedio y esto del promedio del último periodo, y esto está explicado principalmente por los precios que le venía mostrando en las diapositivas anteriores. Si bien sigue siendo, digamos, sigue estando favorable, está levemente favorable, porque vemos que, como vimos en la presentación anterior, que el precio del ternero viene con valores bastante altos. Y después lo que tengo para mostrarles es la relación de maíz-novillo mensual. Esto es la relación del maíz con respecto al novillo promedio, y acá se puede ver cómo la relación resulta bastante favorable para el engordador. Esto es que se ubica bastante por debajo de lo que es el promedio del último periodo. Así que un poco para entender el contexto y las ideas principales que rescatamos de esta parte es que tenemos una faena, una oferta sostenida con valores acumulados en lo que va del año. Esto es el acumulado de los primeros 4 meses del año, que está levemente por encima del promedio de los últimos 10 años. Tenemos exportaciones que representan un 24% del total faenado versus un 2024 que representaba un 30%. Esto podemos ver una caída entonces en el porcentaje de participación de las exportaciones. Esa caída está explicada mayormente por una caída en los volúmenes exportados a China. Tenemos un consumo acumulado entre enero y abril de este año de 49 kilos por habitante por año, perdón, versus 43 kilos en el acumulado del mismo periodo, pero del año anterior. Y como les mostré, tenemos precios que están sostenidos principalmente por el consumo y relaciones que resultan favorables para el productor ganadero. Ya pasando a lo que son proyecciones de precios, nosotros en el espacio, hoy tuvimos un espacio de comisión y mesa técnica de ganadería en CREA, y desde el área de economía nos presentaron las proyecciones de inflación y tipo de cambio, que en definitiva son las dos variables macro, las principales que usamos para hacer las proyecciones de precios de la hacienda. Sabemos que el tipo de cambio está flotando entre bandas, una banda con un límite inferior que está alrededor de los 1.000 pesos y la banda superior que está en los 1.400. Desde el área de economía lo que proyectan es una inflación sobre diciembre de este año del 2,6, con un acumulado que estaba en torno, que no llegaba al 30% anual, y un tipo de cambio que, si lo vemos en el gráfico de la derecha, se proyecta para 1.300 pesos para diciembre de este año. Un poco lo que plantean desde el área de economía es que se va a seguir con la tendencia que se viene hasta el momento y que no van a haber, digamos, cambios extremos ni para el límite inferior de la banda ni para el límite superior de la banda. Entonces, con esta proyección, o sea, teniendo en cuenta estos datos y este contexto en la macro del país, es que nosotros nos preguntamos cuánto va a valer el precio de la hacienda. Y entonces, un poco para avanzar con el análisis, primero les quiero contar cómo es que, o sea, qué es lo que nosotros tenemos en cuenta al momento de hacer las proyecciones de estos precios. Entonces, por un lado tenemos en cuenta la estacionalidad de las distintas categorías. En este caso les voy a mostrar solamente la del novillo de consumo, como para hacer más dinámica la presentación. Pero un poco lo que nos muestra este gráfico es cómo se mueven los precios, o sea, a través del coeficiente de estacionalidad, cuando nosotros podríamos imaginarnos una línea en el 1, y cuando el coeficiente se encuentra por arriba de 1 es donde podemos ver las mayores variaciones de precios.
En el caso de la categoría del novillo de consumo, esas variaciones de precios se dan sobre todo en el primer semestre del año, ya vemos que después caen, y si no ya sobre diciembre, que si bien no llegan a pasar el 1, digamos, empiezan a remontar nuevamente. Entonces, para hacer proyecciones, como les comentaba, tenemos por un lado en cuenta la estacionalidad y por el otro tenemos en cuenta la tendencia, que nosotros planteamos un escenario en donde consideramos que la tendencia es igual a la inflación. ¿Y por qué consideramos esto? Porque estamos viendo que con el nuevo cambio de gobierno, digamos, nosotros lo que veníamos analizando es que en gobiernos anteriores el comportamiento del precio de la hacienda siempre se ubicaba por abajo de la inflación. Esto era un poco por medidas que se adoptaban desde el gobierno. Ahora con este nuevo, digamos, con este nuevo gobierno y con las nuevas ideas que trae este nuevo gobierno, no existe la creencia de tener, digamos, pisada el precio de la carne, y por eso consideramos que el comportamiento de los precios va como a tender a estabilizarse. Entonces lo que vemos es el precio proyectado para el novillo de consumo, como les mostraba en el gráfico de los precios corrientes. Nosotros actualmente tenemos un valor de 3.200 pesos, y si lo proyectamos para fin de año, para diciembre de este año, el valor que alcanzaría sería de 3.500 pesos. Y así fuimos haciendo con todas las categorías. En la siguiente lo que tengo para mostrarles es el ternero de 180 kilos. Tenemos un valor promedio, esto es para mayo. Sabemos que el valor es un poco más alto ahora, pero digamos, considerando el promedio para mayo es de 3.900 pesos, y si nos fijamos para diciembre de este año va a estar alrededor de los 4.700 pesos. En el siguiente lo que tengo para mostrarles es el novillo de exportación, 3.200 pesos, con valores bastante similares, incluso por abajo, en algunos casos, que el novillo de consumo, y si lo proyectamos sobre fin de año, ese valor va a ser de 4.100 pesos aproximadamente. El novillito de invernada con 3.309 y un valor de 4.091 sobre fin de año. Y por último, lo que tengo para mostrarles es el precio proyectado en dólares. En este caso, para el novillo de consumo, les dejo este ejemplo. Después les vamos a estar compartiendo una tabla en donde pusimos todos los precios en pesos y en dólar de las diferentes categorías, así como la proyección de la inflación y el tipo de cambio, que es con lo que hicimos este análisis. Y lo que vemos es que para ese tipo de cambio proyectado en 1.300 pesos, esta categoría va a alcanzar un valor de 2,68 sobre fin de año. Así que bueno, ahora pasaríamos a analizar el negocio. Usando este dato, lo que vamos a hacer es una bajada con números al negocio. Bien, buenas tardes. Soy Lara Bouzam, técnica del área de ganadería. Felicitarlos por la convocatoria y la presentación de Invernea, la verdad que muy interesante, así que eh, Fede, las felicitaciones van para vos, pero bueno, debe haber equipo atrás. Eh, la idea es un poco, como decía Pilar, hacer una bajada de lo que veníamos mirando respecto a los indicadores, eh, para ver cómo están resultando los negocios, algunos negocios hoy, y ver de hacer proyección para adelante de resultados, de cómo van a andar. Lo primero para rescatar es que venimos con un año en el cual en la mayoría de las categorías vienen copiando la inflación. Entonces venimos con un precio de la hacienda que, si lo miramos para adelante, la proyección va a ser en función de la estacionalidad del precio, que es lo que mostraba Pilar, y de la inflación proyectada, que si nos basamos en la proyección que hace el área de economía de CREA, vamos a estar a fin de año en una inflación del 2,6%, que de acá hasta de fin de año tiene una variación muy chica. Entonces la proyección, como mostraba Pira también, es o sea, es muy estable el precio para adelante. Tenemos una variación del precio de ahora a fin de año entre unos 600, 800 pesos por kilo de peso vivo para la mayoría de las categorías, ¿no? Eso es un primer punto, que para los que venimos haciendo el análisis de los corrales, de las invernadas y los negocios ganaderos,
venimos con años de grandes saltos por acumulación con diferencia de inflación, entonces estamos acostumbrados a algún salto importante de precios más adelante, que es lo que no estaríamos viendo en la proyección que nos mostraba Pilar. Eso como primer punto, ¿no? La idea va a ser entonces analizar 4 negocios, un corral de terminación, que lo que trabajamos con Fede es cuáles eran los negocios más de interés de la región y en eso nos planteó, ¿no? Esto de principalmente los pastoriles, de invernadas pastoriles. Entonces vamos a ver una invernada pastoril con terminación a corral, que es un ternero que se recría entre pasturas y verdeos hasta los 360 kilos y luego va a correr hasta los 420. Es un negocio casi de 360 días, desde que entra el ternero hasta que sale el gordo. Una invernada, que es un ternero recriado que sale, que va a verdeo de invierno y cuando se queman los verdeos sale con aproximadamente 380 kilos, un destino de consumo. La invernada de la vaca, que es un negocio que está realmente muy interesante en este momento, haciéndola con verdeo de invierno, como negocios de interés para la región, pero quisimos sumar un corral de terminación que quizás no es lo más característico, pero que sí que se dan para compararlo. Y entonces pusimos un corral de un animal que entra un poco recriado y va con silo de maíz y maíz hasta los 390 para vender con destino de consumo, un corral de aproximadamente 100 días. ¿Cómo hacemos la proyección de estos negocios? eh, los precios de la hacienda son los que mostró Pilar recién, que vamos a usar como insumo. La inflación y el tipo de cambio la proyecta el área de economía de CREA, un 2,6 de inflación para fin de año y un dólar alrededor de los 1.300 pesos para fin de año, y lo que es maíz y soja por Matvei Rofex. Así que para ver el primer corral, la idea fue mostrar desde del 2020 para acá, para ver un poco cómo viene la evolución de este negocio. Y es les contaba, un corral de terminación que entra con un recriado de 250 kilos y sale con 390. Lo que vamos a ver graficados el margen bruto del negocio en dólares por cabeza. No estamos hablando de los mismos dólares para atrás que ahora, ¿no? Pero bueno, para tener una moneda para comparar, si nos ponemos en los últimos meses, venimos con un negocio más que interesante eh, por relaciones de precio, lo mostraba Pilar al principio, relaciones muy favorables para el engordador en cuanto al precio compra-venta y con lo que es el principal insumo que sería el maíz para estos corrales. Si miramos para adelante, lo que es la línea amarilla, la proyección de este corral para adelante, vemos que estamos arriba de los 100 dólares de margen por cabeza, eh, un negocio positivo para adelante y con expectativa de margen, ¿no? Muy bueno. En contraposición a este corral corto, tenemos una invernada pastoril y una terminación a corral. Un negocio que dura 360 días, un animal que entra en marzo y sale fin de febrero-marzo. Entra con 180 kilos, se recría a pasto entre verdeos de invierno y pasturas y se termina a corral. Y acá lo que tenemos es un negocio que viene siendo muy bueno desde principio de año, por lo mismo, ¿no? Tenemos ahí un gran costo de los kilos, de esa primera parte de los kilos, muy barato, o sea, más barato, ¿no? Esos kilos a pasto son siempre el primer tramo de la recría, es la más eficiente a la hora de convertir, son menos kilos por kilo producido y son los kilos más baratos porque lo estamos poniendo a pasto. Entonces esto hace que se licúe mucho el gasto que se hace en el corral, entonces permite que este corral tenga un margen hoy arriba de los 350 dólares por cabeza y proyectado para adelante arriba de los 300 dólares hasta fin de año. Sí, Fede. No, una sola cosa para comentar que no sé si quedó del todo explícita, es que fíjense que son proyecciones, algunas hasta finales del 26 están hechos a momento de venta según el precio proyectado, ¿no? Y los Sí, precios de compra de 360 días atrás en este caso, que es la duración del, del ciclo. Para que exacto. tengan esa referencia, no son instantáneos los precios, digamos. Gracias, Fede.
importantísimo. Lo que estamos analizando, les pido disculpas, no lo aclaré, las barras son el resultado del negocio a la salida, ¿no? A la venta del gordo. Lo que tenemos en ese momento es un ternero que se compró 360 días antes, un verdeo que se pagó 360 días antes y un maíz que se pagó al menos 90 días antes de la salida esta, ¿no? Tenemos ahí un tiempo interesante, margen bruto. Sí, sí, Javier. Eh, está rara el eje, es margen bruto. Eh, entonces, también tenemos en este periodo de tiempo una diferencia entre el precio compra-venta, que quizás no se ve siempre el resultado del corral real, sino que lo vemos más que nada con precios compra-venta instantáneos. Así que eso es importante. Y El, perdón, el- Lara, te hago la última. Y esto sí, es, digamos, sin costo de oportunidad de la tierra o arrendamiento. exactamente. Son Solamente gastos el precio. directos de la operación, ¿no? Sí, sí, tenemos alimento, fletes, gastos más de administración, mano de obra, infraestructura y, compra y venta de la hacienda. Todo a momento del gasto. O sea, si decimos que entra ahora, 360 días antes los gastos para ingresar a hacer este negocio. El siguiente modelo es un modelo de invernada, un ternero que entra recriado con 200 kilos y sale con 380. Esto es la duración bien del verdeo de invierno. Se entra a comer entre abril y mayo y se sale en septiembre para quemarlos, para dejarlos para la agricultura en los que estamos mixtos y cumplir bien con los barbechos. Y acá lo que tenemos es un negocio que desde principio de año viene con márgenes muy buenos. Tenemos para adelante márgenes que se achatan un poco, estamos por encima de los $250 por cabeza de margen, pero tenemos que pensar también que acá tenemos menos kilos que les ponemos a este ternero, entonces pesa mucho el valor alto del ternero que estamos teniendo ahora. Eso es por lo importante que destacó Fede, ¿no? Que si nosotros tenemos un ternero pesado, al inicio del encierre o de la invernada o de la recría, es importante que cuantos más kilos le pongamos, mejor va a ser el margen para licuar el costo alto que tenemos de ese ternero con el que entramos. Acá al ser un negocio un poco más corto y con menos kilos que se le suman a esa cabeza, tenemos un margen un poco acotado de lo que veníamos viendo anteriormente, pero de todas maneras es un margen que está por encima de los $250 por cabeza para hasta principio de 2026, ¿no? Y por último, el negocio de este momento, que es quizás la invernada de la vaca. eh, Acá es más, al ser más instantáneo, les puse el cálculo directo. Se compra una vaca de 380 kilos promedio y se vende con 430 kilos, una ganancia más o menos del 0,5 en este caso. Podría ser un poco mejor incluso, pero la quise tirar para abajo para que tengan margen para analizar un verdeo de invierno de 280.000 pesos, $240, eh, y una carga de 1,5, ¿no? Una cabeza y media por hectárea. Lo que tenemos acá es un precio de compra de $1,7 y la proyección de $2,4. Eso viene de la proyección que también hace Pilar con la hacienda, que después les va a dejar disponible. Este negocio tiene de margen por cabeza $420, así que para septiembre, ¿no? Si miramos en el mismo periodo en el cual tenemos la invernada del ternero contra la invernada de la vaca, por cabeza tenemos un margen más que interesante para la vaca. Si lo hacemos por hectárea, al duplicar la carga por hectárea que tenemos eh, del ternero versus la carga por hectárea que tenemos de la vaca, los márgenes están bastante parecidos. Sí, es el cambio de categoría de la vaca. Justamente este negocio se apoya en eso, ¿no? Que el precio es en función del cambio de categoría de esa vaca. No es la misma vaca que vale 1,2 ahora, que vale 2,4 más adelante, sino que es una vaca de una mejor condición la que vale 2,4 más adelante.
Y entonces, para rescatar, lo primero es que cuantos más kilos le subimos al recriado, mejor va a ser el margen. Tenemos una proyección de precios muy estables, en la cual los márgenes van a venir por los kilos que le agreguemos al ternero o al recriado que entra en el negocio. Pensando en los verdeos de ahora para salir en septiembre, como les decía recién, el negocio de cambio de categoría de la vaca tiene un margen por cabeza muy interesante. Y si miramos en los últimos 5 años, la invernada, que es este ternero que entra con 180 y sale con 390 y está todo el periodo de recría y engorde en el verdeo de invierno, es el negocio más estable de los últimos 5 años. Eso era lo que teníamos para mostrarles con Pilar. Las preguntas y comentarios que tengan, más que bienvenidos. Actividad en la cría. Rubén, así para mostrarte, sí, un modelo no tengo. Lo que sí, bueno, tenemos un ternero que está entre los 3.800 y los 4.000 pesos por kilo. eh, si no son de los mejores márgenes de la cría de los últimos tiempos, anda cerca, hay que ser muy eficiente para ver qué se hace con ese ternero. Y bueno, unos valores de la vaca también, ¿no? Y, dentro de los históricos en cuanto a valores en cuanto a precios. Buenísimo, Pilar, gracias. Para sumar ahí nomás al comentario de la cría, sí, es como dice Pilar, los márgenes en general en relación a años anteriores se están dando muy bien y sobre todo los esquemas de cría más intensificados, con mayor utilización de insumos, destete precoz y altas productividades. Así que eso Mm. para repensar un poco los sistemas de cría de ahora. ¿Alguna otra pregunta para Pilar, para Lara? Y con esta hay mucho pasto, tal cual, tal cual. Kilos baratos ahí, así que hay que saber usarlos para tener mejores márgenes todavía. Bueno, si no hay más preguntas, estamos en el tiempo que teníamos previsto, así que agradecerles a todos por la participación, a Monasterio Tattersall por auspiciarnos y muchas gracias a los disertantes, a los chicos de Invernea, a Pili y a Lara. Gracias a ustedes por las presentaciones. Nos estamos viendo la próxima. Muy bien, Gracias, gracias. Fede. Bien, muchas Nos gracias, vemos. Fede. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Todo muy bueno. No, después les mandamos la encuesta, por favor, si la pueden responder, se las mandamos por mail. Dale. Hasta Bueno, luego. Suerte. Y, perdón, Federico, ¿dónde queda grabada? Porque yo me perdí una parte y quería aprovecharla. Les compartimos, si quieren, el link, que va a estar en YouTube o en Contenidos Crea, les compartimos el link junto con la descuenta a quienes se inscribieron. Buenísimo, muchísimas gracias. No, porque. Hasta luego. Nos vemos. Chao, Fede. Nos Gracias, vemos. Emma. Nos vemos. Chau.